En la elaboración del diseño curricular hay dos personajes importantes como son Tyler y Taba, que hacen grandes aportaciones al diseño de currículo en la segunda mitad del siglo XX. Ellos consideran ciertos elementos para poder desarrollar el currículo, sobre todo los objetivos por parte de Tyler y la importancia del contexto social y la cultura por parte de Taba. Cuando Tyler desarrolla el currículo, nos dice que es importante el planteamiento de los objetivos. Los objetivos son los puntos a donde se quiere llegar, qué es lo que se tiene que desarrollar dentro de la enseñanza y el aprendizaje para que los conocimientos que van a llegar posteriormente al alumno queden totalmente desarrollados y sean comprensibles y esto quede asimilado en lo cognitivo y también posteriormente pueda ser evaluado. Estos conceptos de tanto de Tyler como Bloom también retoman la importancia de la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom lo que se enfatiza son el uso de los verbos para saber cuál es el nivel cognitivo que tienen y las habilidades que se pretenden desarrollar y que estos tienen que ver precisamente con el grado de cognitivo o avance en cuanto a la educación, porque no es lo mismo lo que puede hacer alguien en la educación inicial que ya en una educación más avanzada. Por lo tanto, sí se debe de enfatizar qué es lo que se pretende a partir de la instrucción y los verbos que se utilicen. Nos dice que la secuencia tiene que ser lineal y transversal, es decir, tiene que llevar una secuencia constante, eso en la linealidad, y la transversalidad porque se vincula a otro tipo de conocimientos o quizá también se estén utilizando otras materias con las cuales se puedan empatar para un desarrollo curricular integral, porque no solamente se sigue una línea de conocimiento, sino que se toman en cuenta varias otras esferas para poder desarrollarlo. Lo que se desarrolla en las secuencias lineales también son los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que no es lo mismo y son puntos muy importantes para poder desempeñarse dentro del área del aprendizaje. Los conocimientos es dentro del área cognitiva, qué es lo que van aprendiendo, que tiene que ver con los conceptos dentro de los conocimientos. Cuando se habla de las habilidades son qué es lo que están desarrollando, cuáles son esas pues sí, herramientas de habilidad que están desarrollando y que desempeñan y que les va a servir en el transcurso de toda la formación académica a los estudiantes. Y las actitudes, cómo es la actitud, la predisposición que se está teniendo, la disposición que se tiene para lograr el aprendizaje, pero también en el caso del docente para dar la enseñanza. Nos dice también que el modelo curricular puede dividirse o puede estructurarse en diferentes maneras, como son por unidades, bloques, lecciones, temas y subtemas, es decir, vamos de lo mayor al menor. Cuando se habla de las unidades es todo un conjunto de conocimientos que abarca distintos temas. Los bloques se especializan en un tema determinado, lo mismo que las lecciones y que abarcan un tema ya muy preciso y de ese tema se dividen los subtemas. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del área de la unidad del lenguaje y vamos a hablar el lenguaje oral, entonces, dentro del lenguaje oral vamos a ver qué es lo que se va a desarrollar. El lenguaje oral, que sería el tema, pero también vamos a tener el lenguaje oral, si es la dicción, si se está hablando acerca de los elementos que se puedan tomar en cuenta para desarrollarlo, la voz, la entonación y todo ello ya serían partes de un subtema. Por lo tanto, vamos como de lo macro a lo micro para poder desarrollar estos elementos dentro de un currículum. Cuando se habla de Hilda Taba, nos dice que ella enfatiza lo del diseño curricular con la importancia de la cultura y el contexto social para desarrollar los objetivos y los contenidos en la enseñanza del aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque como ya hemos visto en otros textos, la cultura y el contexto social son muy importantes, pues no siempre son los mismos. Y que la cultura es muy importante para saber en qué medio nos encontramos y también cuál es la forma de aprendizaje. Y en el contexto social incluso puede intervenir ahí hasta el estrato social para saber cuántas herramientas se tienen para la consecución de los objetivos que se tienen planteados, porque no es lo mismo tener todos los elementos en un contexto social donde a lo mejor el gobierno, las instituciones proveen de todo, pizarrón, bancas, luz, libros a los estudiantes, en un lugar donde no se cuente con estos elementos, que ni siquiera se tengan los libros, donde no se tenga un lugar
físico, un salón de clases dentro de una escuela para tomar sus lecciones y que lo hacen al aire libre, que no tienen bancas. Entonces no se puede pensar que el nivel va a ser el mismo ni el aprendizaje será aprovechado de la misma manera, sobre todo porque no se tienen las herramientas necesarias para poder desarrollarlo, puesto que a lo mejor no se tienen los materiales didácticos propicios en un lugar y en otro. Por lo mismo, se tiene que tomar en cuenta estas diferencias contextuales y sociales para el desarrollo. Nos dice en el modelo de TABA que hay dos niveles a considerar dentro del diseño curricular, que es el desarrollo del currículo en la relación con la sociedad y el sujeto con la institución, es decir, cuál es la importancia que tiene el estudio, los resultados que dan para formar individuos como parte de una sociedad, cómo mejora la sociedad a través de los estudios que puede tener un individuo, si nos hace mejores o no. La segunda fase es la del desarrollo del proyecto curricular, que precisamente se tiene que adaptar para cumplir las nuevas necesidades, las necesidades actuales. Por lo tanto, siempre tiene que estar en constante cambio en la segunda fase, la del desarrollo curricular, porque tiene que adaptarse a esas necesidades, y las necesidades pues tienen que cumplir también para la formación integral de un individuo y esto se integre o se inserte en la sociedad. También cuando se habla acerca de los programas de estudios, nos dice que se deben de empatar la enseñanza y el aprendizaje para que podamos tener desarrollos óptimos. Y se habla de un personaje aquí que es Díaz Barriga, y los programas nos dicen que pueden ser de tres tipos. Cuando hablamos de los programas de estudio, el plan de estudio del sistema educativo, que es del sistema nacional, digamos, y que por ejemplo esto en nuestro país lo desarrolla la SEP, que es el que tiene el poder de manipular o de asignar qué características debe de llevar el plan y que no puede ser modificable. Se modifica solamente dentro del aula para poder pues precisar las enseñanzas, pero las características ya están determinadas. Cuando se habla de la institución de academia o de maestros, ahí en la academia o institucional es porque ya un grupo de especialistas en un área determinada de conocimiento, la academia matemática, la de ciencias, la de lenguaje, la de idioma extranjero, todas ellas se van a reunir y van a diseñar también su plan de trabajo, ya enfatizando las características propias de esa área o academia. Y por último tenemos la del docente, donde es la que tiene el contacto directo con el alumno y que va a modificar en la medida de lo posible para que pueda adaptarse a las necesidades de cada uno de los estudiantes, porque no todos tienen el mismo nivel. Entonces ahí se pone en juego la experiencia del docente, las habilidades que tenga, las estrategias, toda su didáctica para poder cumplir dentro del salón todos los objetivos en diferentes circunstancias, porque los niños no siempre son iguales y no tienen el mismo nivel de aprendizaje. También cuando se nos habla acerca de las competencias para enseñar, una competencia es una habilidad y lo que se intenta desarrollar son las habilidades, porque no todos tienen las mismas. Por lo tanto, las habilidades o estas competencias se van a encontrar desde el nivel básico, en el preescolar, en la primaria y en la secundaria, y posteriormente pues también tenemos las habilidades en el nivel medio superior y en el superior. Estas habilidades, por ejemplo las iniciales en el preescolar, lo que intentan es la enseñanza a sociabilizar, a convivir en sociedad, lo mismo que en primaria y secundaria, pero en primaria y secundaria también se consideran que son formativas. En la primera instancia, en preescolar, simplemente es, digamos, de socializar, de estar ya introduciéndolas a un ámbito escolar, académico, pero no solamente es para que obtengan aprendizajes cognitivos, sino también para su desarrollo y formación individual e integral, como ya había dicho, dentro de un espacio social y después en la sociedad. En tanto que en lo formativo, primaria y secundaria, pues ya se forman habilidades tanto cognitivas, sociales, las habilidades para el desarrollo, porque nos dicen que en estas habilidades que es importante desarrollarlas, porque a veces si tenemos solamente conocimientos acerca de una materia, conocimientos académicos, puede ser que nos sirva para presentar un examen, pero quizá para la vida no nos sea muy útil. Entonces
las enseñanzas que tenemos, los conocimientos pueden ser útiles o inútiles. Pueden ser útiles solamente en papel para presentar exámenes, pero inútiles ante la vida. Por lo tanto, las habilidades, los que nos están pidiendo desarrollar, son todas las estrategias que podamos aplicar en el día a día dentro de todas las circunstancias y que sea práctico, que nos dé una ventaja por sobre los demás, y ese es el desarrollo de las habilidades y que pueden ser de distintos tipos, habilidades matemáticas, habilidad de lenguaje, todo lo que nos ayude a tener una mejor formación, pero no solamente en lo intelectual, sino en la inserción social, porque nos ayuda a ser parte de esta sociedad. Entonces, como vemos aquí, el pensamiento, la acción están encaminadas a ese desarrollo para que cada uno en este caso de los estudiantes, puedan tener un mejor nivel. E igualmente se nos habla acerca de que no solamente las habilidades tienen que ser por parte del estudiante, también por parte del docente. Entre ambos se tienen que desarrollar en estos tiempos, por ejemplo, las TICs, donde las tecnologías son de real importancia, y lo estamos viendo en estos momentos que estamos viviendo específicamente, no en nuestro país, sino en todo el mundo, donde no nos podemos comunicar de una manera directa y lo tenemos que hacer a través de plataformas para poder tener una interacción como docentes, como alumnos, docente-alumno, enseñanza o en lo laboral, y que si no manejamos estas herramientas, pues también nos quedamos aislados. Es la importancia de las TICs, tenemos que ir avanzando, y que se habla también de la capacidad. No es lo mismo que un profesor sea ignorante a la incapacidad que tenga, o que no sea útil, la inutilidad en cuanto a sus conocimientos, porque puede ser una persona muy capaz en cuanto a conocimientos, pero puede ser que no lo maneje de una manera adecuada, no maneje herramientas. Entonces ahí se estaría hablando de una ignorancia tecnológica. Entonces son muchos los elementos que se deben de tomar en cuenta en la elaboración y diseño curricular, y siempre todo es en beneficio del alumno. Bueno, eso sería todo. Buen día.